Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, junto con su misericordia y sus bendiciones. Les habla Isa Amer Quevedo desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, la sede del Centro Islámico Boliviano. Primero que nada, iniciamos siempre con el nombre de Allah, esperando su complacencia, su recompensa, su asistencia para poder superar obstáculos, dificultades, errores y debilidades. Felicitar a la directiva del Centro Islámico Boliviano por establecer este tipo de actividades siempre, que son importantes, más allá de los gastos que siempre se dan para otro tipo de asuntos más administrativos. La verdad que es importante el esfuerzo que se hace para compartir el conocimiento. A la gente que está viéndonos le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que este nuevo año 2026 del calendario solar traiga bendiciones, traiga prosperidad, pero sobre todo traiga guía, criterio, traiga buenas acciones para lograr la complacencia de Dios. Dios nos dice en el Sagrado Corán: no creé a los genios y a los hombres, sino para que me adorasen. Entonces nosotros fuimos puestos en la tierra para adorar a Dios a través de nuestra vida, a través de nuestras buenas acciones, a través de nuestros sentimientos. Y toda actividad, toda enseñanza que vaya orientada a lograr que el ser humano cumpla su propósito aquí en la tierra, es algo que se debe felicitar y que se debe elogiar. Entonces, inshallah, le pedimos a Allah de que este año traiga buenas acciones, traiga buenos sentimientos, traiga buen criterio y que nos permita realizar las acciones necesarias para lograr la complacencia de Dios, para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Y bueno, ahora estamos iniciando un año nuevo. Vamos a iniciar un ciclo nuevo también de estos estudios del tafsir, de las ciencias coránicas. Recordarles así a manera de anécdota que estos cursos ya están en su sexto año. Recordemos cómo se inició este tipo de actividad en la época de la cuarentena médica establecida en la época del COVID, ¿no es cierto? Para no perder nuestro tiempo, decidimos establecer varios cursos. Este es uno, hay otro que es de cultura islámica, que es con el Sheikh Anas. Teníamos otro de jurisprudencia islámica que se sigue dando en coordinación y bajo el auspicio del Centro Cultural Islámico Rey Fahd. Tenemos también la transmisión de las jutbas, los sermones del viernes a las 13 horas, también en colaboración del Sheikh Anas y otros miembros del Centro Islámico Boliviano. Y este año que pasó, 2025, se incorporó también las actividades de los sábados, que van en otra plataforma, también cursos de cultura islámica, ¿sí? Y estudios varios que se realizan, a la vez que son presenciales en el Centro Islámico a partir de las 4 de la tarde hasta el rezo del Isha. También tienen su parte que es en las redes, a través del WhatsApp y otras plataformas. Entonces bueno, se van a cumplir 6 años ya de que estamos
con esta actividad. Y siempre a principio de año establecemos una especie de reseteo, ¿sí?, del curso. Alaykum salam, Marcela, desde Egipto, mashallah. Debe estar fresquito por allá, ¿no? Están en invierno. Bien, les decía que cada año tiene una característica especial. El curso se enfoca en una cosa distinta, ¿ya? El año pasado lo enfocamos en cuestiones que preocupan a las personas respecto al Sagrado Corán. Y bueno, la invitación está hecha todos los domingos, después de terminada la clase de cultura islámica con el Sheikh Anas, viene esta clase de ciencias del Corán, tafsir del Corán en algunos casos, ¿ya?, que son estudios de temas que preocupan con relación al Sagrado Corán. Ustedes saben, el Sagrado Corán es un fenómeno histórico que surge en el siglo VII de la era cristiana, específicamente el año 610. El Sagrado Corán es una revelación divina, es decir, que Dios elige a algunas personas para comunicarles ciertos datos, cierta información, por medio del ángel Gabriel, para los cristianos conocido como el arcángel Gabriel, ¿ya? Pero el término arcángel no se encuentra en la revelación divina, así que para pegarnos más al original le decimos ángel, así como Dios lo ha llamado. Bueno, les decía que el Sagrado Corán es un fenómeno histórico, ya es una revelación divina que le llega al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mientras hacía retiros espirituales en la cueva de Hira, cerca de la Meca. A partir de ese momento, el Sagrado Corán, dado que es la palabra de Dios, dado que expresa la voluntad de Dios, el Sagrado Corán establece una serie de órdenes, mandamientos, prohibiciones, recomendaciones también, ¿sí?, y aclaraciones de asuntos que son detestables para Dios sin llegar a ser pecado. Entonces vemos nosotros que el Sagrado Corán establece la primera ley, lo primero que se reveló del Corán fue la orden de leerlo y recitarlo. Lo primero que Dios nos dijo respecto a este libro, que es el Sagrado Corán, es la orden de leerlo y recitarlo. ¿Ya? Dice Allah subhanahu wa ta'ala: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. ¿Sí? Lee, recita esto en el nombre de tu Señor que ha creado todo. Desde ese momento, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam va recibiendo distintas revelaciones en el transcurso de 23 años. Eso es lo que tomó la revelación del Sagrado Corán, 23 años. Las partes del Corán se dividieron en capítulos, los cuales se denominan sura en árabe, capítulos, ¿ya?, y aleyas, que son los versículos, ¿ya?, aleyas. La palabra aleya significa signo, portento, señal divina, ¿ya? De la misma palabra aleya en árabe se dice al-ayatu, ¿ya? Y de esa misma palabra viene el nada humilde
nombre de ayatolá que se dan los clérigos, los sacerdotes de la religión chiita, que se hacen llamar los superiores, ¿no? Los de la jerarquía, digamos, que equivalen a los obispos, arzobispos, cardenales, por ejemplo, de los católicos, los ayatolás en Irán, ¿no? Están, significa son portentos divinos. Qué humilde, qué humilde. Bueno, les decía que el Sagrado Corán es clasificado y ordenado en suras, capítulos y aleyas, ayat. Esto para darle un cuerpo que nosotros podamos entender, o digamos que podamos manejarlo. Pero recordemos que la revelación de las aleyas no sigue el orden del texto escrito que nosotros manejamos hoy. Inshallah, la próxima semana vamos a hablar de las diferencias entre la revelación en sí, que se ordena recitar, y el texto escrito o el registro escrito físico que consultamos nosotros en esta época. ¿Ya? No son lo mismo, pero no son distintos. El texto escrito del Sagrado Corán no es como la Biblia, que se lo fueron inventando a medio camino, y aumentaron casi el 80 y tanto por ciento de la Biblia no viene de Dios, ¿sí? Son libros escritos por personas así comunes y corrientes. En cambio, el Sagrado Corán, el registro escrito, el texto del Sagrado Corán, es lo mismo que se le reveló al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Solo que viene en un formato físico, con tinta, con papel, con, no sé, ahora con plástico, con litio, las cosas que se usan para fabricar un celular, una tablet. Es bien, de todos modos, ese es un tema que lo vamos a ver más adelante. Entonces, a partir de ese momento, en el año 610 de la era cristiana, el Sagrado Corán empieza a cambiar, de hecho, de facto, cambiar la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dios empieza a ordenarle ciertas cosas y a prohibirle otras. Y empieza a proveerlo con datos e información relevantes respecto a qué. Primero que nada, respecto a la relación entre Dios y el hombre. Dios como creador, Dios como único ser que merece ser adorado, como ser perfecto, de atributos perfectos y de bellos nombres. Dios se expresa a través de la revelación divina, y en el Sagrado Corán se establece algo muy importante. Miren ustedes cómo es el Sagrado Corán y cómo es de ahí en adelante la relación entre los seguidores del Corán y los seguidores de la Biblia. Si ustedes le preguntan a una persona que lee la Biblia qué opina de los musulmanes, la mayoría va a decir que son unos terroristas, son unos desviados, hijos del diablo, va a decir algún pastor. Si le preguntamos a algún rabino, a algún israelita, va a decir, oh demonios, que nos quieren quitar nuestra tierra, aunque la historia muestre al revés, ¿no? En cambio, ¿qué dice el Sagrado Corán de los creyentes, las religiones monoteístas anteriores? El Sagrado Corán establece claramente que la Torá, que es el origen, digamos, del Antiguo Testamento, el Sagrado Corán establece que la Torá es revelación de Dios y que encierra gran sabiduría y que encierra una ley que debían seguir los hijos de Israel, un pueblo que hoy por hoy ya no existe, digamos, en su forma original en la época de Moisés. Ahora son más europeos, son más de sangre germánica, de sangre eslava, ya no es el mismo pueblo de Israel. Pero el Sagrado Corán en ese momento reconoce lo que es la verdad, ¿no es cierto? Que Dios se comunicó con varios profetas del pueblo de Israel
y algunos de estos profetas recibieron la orden de escribir o de mandar a escribir textos como la Torá, los Salmos, y Dios le ordena a la religión que resultaría de la fe de estos hebreos, de estos israelitas, eh, después de varios siglos de existencia del pueblo de Israel, el imperio romano invade la zona, explota los recursos de la zona de Palestina donde vivía el pueblo de Israel y acaba exterminándolo al pueblo israelita o dispersándolo, ¿ya? Y entonces surge una religión nueva a la cual se la suele denominar judaísmo o se la suele denominar judaísmo rabínico. Y esta religión ya no se basa en la Torá como fuente principal, sino que aparecen otros libros que ya no son de Dios, como el Talmud, que son anotaciones, notas de los rabinos, de los eruditos, y después hay otro que se llama el Mishnah, y hay otro que se llama Gumará o Gemará. En fin, el trauma de la intervención imperialista de los romanos, ya imperialista en el sentido antiguo, no en el nuevo, prácticamente causó el exterminio de los israelitas que nunca más recuperarían, digamos, su condición de pueblo, nación soberana, y da lugar a la aparición de una religión nueva que se denomina judaísmo, ¿ya? Y el Sagrado Corán reconoce todo esto y el Sagrado Corán establece que algunos judíos son creyentes y que siguen la voluntad de Dios. Es increíble la honestidad del Sagrado Corán. Si nosotros les preguntamos a los que leen la Biblia qué opina de los demás creyentes, terroristas, infelices, desgraciados, pedófilos, van a escuchar una sarta de maldiciones e insultos. Mientras que el Sagrado Corán dice, la Torá fue una revelación de Dios enviada a Moisés, profeta de Dios, al pueblo de Egipto y al pueblo de Israel. Los salmos fueron una revelación de Dios enviada al profeta David, profeta enviado al pueblo de Israel. Y en la Torá había sabiduría y en la Torá había luz, había una serie de características. Lo mismo si preguntamos a un cristiano sobre qué opina sobre los musulmanes, sobre los seguidores del Corán, ahí viene una sarta de insultos, de calumnias, ¿no es cierto? Terroristas, violentos, machistas, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el Sagrado Corán sobre el Evangelio? ¿Qué dice el Sagrado Corán sobre Jesús y sobre los seguidores de Jesús? El Sagrado Corán establece claramente que Jesús es el Mesías, un profeta de Dios, un hombre creado por Dios directamente a través de su verbo, de su palabra, que sea y es, ¿no es cierto? Y este hombre, este profeta, tenía la misión de cerrar la larga línea de profetas israelitas y cerrar la relación entre Dios e Israel. De ahí en adelante Israel pierde la condición de pueblo bendecido y privilegiado por Dios. No más Israel después de Jesús. Y eso debe haber sido difícil de aceptar para los rabinos, para los sacerdotes. De manera que cuando llegó Jesús, nos cuenta el Sagrado Corán que trataron de asesinarlo y trataron de destruir su imagen, su reputación. Pero el Sagrado Corán dice que Jesús era un hombre veraz, era un profeta, un mensajero, era sincero y que recibió la revelación de un libro llamado Evangelio, que es una guía divina, es palabra de Dios. Entonces ahí tomamos este pedacito, digamos, de los varios temas que toca el Sagrado Corán para que veamos la honestidad con que el Corán se dirige. Y el Sagrado Corán dice claramente, o sea, los judíos, los cristianos, los sabeos, todo aquel que incline sinceramente su rostro ante Dios, ante su Señor, no tiene que temer.
la mayoría de los libros sagrados tratan de establecer un monopolio sobre una iglesia, un clero que es dueña absoluta de la verdad y que debe ser obedecida y que debe ser alimentada y que debe ser financiada con los diezmos de los feligreses. En cambio, el Sagrado Corán claramente y honestamente dice, esto es de todos, judíos, cristianos, sabeos, cualquier religión que se encamine únicamente a Dios a través de la fe monoteísta, que incline sinceramente, o sea, de corazón, sinceramente su rostro ante su Señor, pidiéndole algo, alabándolo, no tiene de qué preocuparse. O sea, imagínense, el Sagrado Corán es distinto a la Biblia, es distinto al Antiguo Testamento, distinto al Nuevo Testamento. El Sagrado Corán no viene a fundar una iglesia que es dueña de la verdad y que solo a ella hay que obedecer. El Sagrado Corán viene a liberar la guía, la bendición de Dios para todos los monoteístas, para todos. Incluso viene a aclararnos de que hay personas del pasado que eran monoteístas y que el Sagrado Corán lava o limpia su reputación, como es el caso de Jesús, como es el caso de varios profetas que fueron calumniados por su propia gente, ¿no? Si ustedes leen la Biblia, por ejemplo, dicen que David era un violador, que era un voyeur, que era un asesino, ¿no es cierto? La Biblia dice que Salomón se hizo pagano al final de sus días. En fin, una serie de calumnias que son poco creíbles, pero están ahí en el texto, ¿no? Bíblico. Entonces el Sagrado Corán viene y dice, no, esta era gente buena, esta era gente sincera. Entonces el Sagrado Corán cambia la vida de Muhammad, cambia la vida de la familia de Muhammad, cambia la vida de los amigos, los vecinos, los paisanos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y no fue como ustedes pensaron, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados que fulanito Pérez o lo que sea que apellide, fulanito era drogadicto, era un ex convicto, vivía con una mano adelante y otra atrás, no tenía ni en dónde caerse muerto, de pronto se hizo pastor y se enriqueció con las ayudas, los diezmos, el financiamiento que hacen los seguidores a los líderes religiosos. En el caso de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad se metió en muchos problemas, su vida estuvo en peligro varias veces, lo intentaron asesinar, lo exiliaron, en fin, hubo toda una serie de repercusiones en la vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También en la de su familia, varios de sus familiares murieron a causa de el terremoto moral y científico que causó el Corán en la sociedad árabe. Pero no todo fue malo también, ¿no? Los primeros seguidores del Corán ganaron una vida plena, vivían de forma plena, su vida tenía un propósito, había un camino claro, luminoso, por donde transitar en esta vida, nacer, crecer, reproducirse formando familia, establecer sociedades. Nunca se había dado de una forma tan coherente como lo establece el Sagrado Corán. Y entonces, a pesar de la violencia, de la persecución que los musulmanes vivieron, sus vidas fueron plenas. Sus vidas fueron plenas, vivieron al máximo de sus posibilidades, beneficios que pudieron hacer a su comunidad. A partir de la revelación coránica, retorna a la humanidad el mensaje islámico. El Sagrado Corán predica una práctica religiosa a la cual denomina Islam. Pero ojo, el Sagrado Corán no funda el Islam.
el Sagrado Corán no es el primer libro que habla del Islam. Nosotros sabemos que todos los profetas y mensajeros de Dios hablaban del Islam, que la palabra Islam se encuentra en el idioma original del Antiguo Testamento. El que lee el mensaje de Jesucristo, la paz sea con él, las palabras verdaderas de Jesucristo, no las teorías ni las tergiversaciones de Saulo de Tarso, ni las cartas de Lucas, ni esas adendas extrañas, no. El que lee la palabra que sale de la boca de Jesucristo se da cuenta que Jesucristo también predicaba el Islam, porque en el Islam tenemos una fe monoteísta y esa fe la debemos llevar a la práctica haciendo buenas acciones, ¿sí?, que Dios nos instruye. Y Jesucristo habla de eso mismo, ¿no es cierto?, de creer en un solo Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, ¿sí?, y vivir haciendo el bien al prójimo. O sea, Jesucristo predicó el Islam mucho más antes que exista el Corán, mucho más antes que exista Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y no fue el primero. La enseñanza de Moisés, la contenida en la Torá, no en los profetas mayores, los profetas menores, los crónicas y reyes y Samuel y todas esas adendas, libros humanos que se incorporaron al Antiguo Testamento. No, cuando nosotros leemos en la Torá el mensaje original de Moisés, que es una pequeña parte del Antiguo Testamento, en ese momento nosotros nos damos cuenta de que Moisés también predicó el Islam. El primer mandamiento es: amarás, adorarás a Dios por sobre todas las cosas. Y después se nos explica cuáles son las buenas acciones que debemos realizar. Entonces, sin lugar a dudas, que el Corán no es el primer libro que predica una religión monoteísta. Es más, el Corán simplemente aporta, recupera para la humanidad el nombre del Islam. O sea, el Corán no inventa el Islam, sino que lo recupera para la humanidad. Aleikum salam, Adrián Seferino. Aleikum salam. Que Dios te bendiga y te recompense mucho por el esfuerzo que haces para aprender algo de conocimiento. Entonces, hermanos, el Sagrado Corán no es un libro que viene a fundar una religión o una iglesia que va a monopolizar después la verdad. No, el Sagrado Corán abre el conocimiento para todos los seres humanos. Y dice que dependiendo de lo que cada persona cree y hace para complacer a Dios, será su recompensa con Dios. Que no depende de profesar o afiliarse a una iglesia específica, que no depende de seguir las enseñanzas de un pastor específico o de un rabino específico, y que no depende de aportar económicamente a esta iglesia, a este Estado. Ahora está de moda, ¿no es cierto? Las iglesias evangélicas ahora hablan de ayudar materialmente al Estado de Israel, servirlo políticamente, servirlo militarmente. Y eso no tiene nada que ver con Dios, ni con el Espíritu, ni con la complacencia de Dios con los seres humanos. El Sagrado Corán establece que todos los seres humanos tienen la misma libertad, tienen la misma posibilidad de acceder a Dios, adorarlo, servirlo y recibir su complacencia y su recompensa. Y no nos cobra un peso. El Sagrado Corán no vino a recaudar. El Sagrado Corán no establece ninguna institución lucrativa, ¿no es cierto?, al estilo de los pentecostales, etcétera y etcétera. El Sagrado Corán dice que las limosnas son para los pobres, los necesitados, los que han tenido algún tipo de accidente, o los que han sido esclavizados. Establece 8 tipos de personas que deben recibir
esta limosna, y no se cuenta ahí ningún líder religioso. Entonces el Sagrado Corán viene a liberar a la humanidad de la adoración de las personas, de la adoración de los líderes religiosos. El Sagrado Corán libera los corazones de las personas de toda idolatría a una tribu, de toda idolatría a un país, de toda idolatría a un imperio y sus emperadores, de toda idolatría a líderes religiosos, obispos, arzobispos, cardenales, rabinos, pastores, ayatolas. El Sagrado Corán libera los corazones de los seres humanos. No fue el primero en hacerlo, porque eso mismo hizo la Torá, eso mismo hizo el Evangelio, los Salmos, y anteriormente a la Torá lo hizo el mensaje revelado a Abraham. Entonces el Corán no viene a establecer ninguna religión nueva, viene a recuperar, viene a liberar lo que las religiones anteriores habían secuestrado. Y Dios no puede ser secuestrado por ninguna iglesia. Dios no es marca registrada de ninguna iglesia o religión. Dios está para todos. Entonces eso es lo que dice el Corán. Cualquiera que se incline sinceramente, que busque al Dios creador, al Dios soberano, al que es perfecto en sus nombres y atributos, va a tener una respuesta positiva de Dios, y es tan merecedor de ser creyente, es tan merecedor de salvación en el día del juicio final como cualquier señor de cualquier iglesia, cualquier autoridad religiosa, cualquier emperador, cualquier potencia, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, entonces históricamente eso pasó en el siglo VII. ¿Sí? El año 610 inicia la revelación del Sagrado Corán. No está bien, no es correcto que digamos que con el Corán empezó el Islam. El Islam, según nos relata el mismo Corán, el Islam empieza con Dios ordenándole ciertas cosas a Adán. La lucha entre la guía y el error no empieza en el Corán. La lucha entre la guía y el error empieza entre Adán y Satanás, o Iblis, ¿no es cierto? Entonces el Sagrado Corán no viene a monopolizar ninguna verdad, más bien agarra la verdad y la lanza a todos los seres humanos. Por eso es importante que nosotros memoricemos lo que podamos del Corán y lo compartamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos. No se guarden el Corán, hermanos. El Corán no es para estar ahí cerrado en la mezquita sin que nadie lo lea, sin que nadie lo entienda. El Corán lo aprendemos, ya sea en español, en portugués, lo que nos toque. Lo memorizamos en árabe para poderlo rezar, recitar y poderlo compartir con la siguiente generación. Pero el Corán no está para ser guardado ni escondido. El Corán es para toda la humanidad. ¿Sí? El Corán es para toda la humanidad. Y hay un detalle interesante que aquí ya nos empuja un poco a que nosotros tengamos una actitud más proactiva, una actitud más asertiva, digamos, respecto a lo que el Corán nos pueda aportar de beneficio. Por ejemplo, tenemos una aleya del Sagrado Corán en el capítulo 25, aleya 30. Estoy utilizando la traducción de Isa García y su equipo. Dice: dijo el mensajero: oh Señor mío, mi pueblo ha abandonado el Corán. Hermanos, cuando ustedes van a la mezquita y están esos Coranes ahí guardados, que Dios recompense a las autoridades de Arabia Saudita, que han hecho un esfuerzo grande para que haya Coranes en todo el mundo prácticamente, y los traen y los ponen en las mezquitas. Pero qué pena que nosotros no estamos correspondiendo a ese esfuerzo grande que hace, sobre todo, no digo que sea la única institución o el único país, pero sobre todo el esfuerzo que hace el complejo de impresión del Sagrado Corán de Medina al Munawwar, ¿no es cierto? Que
estaba ahí a la vueltita donde yo estudiaba. Ese esfuerzo grande para poner los Coranes en las mezquitas no está siendo correspondido para la gente, no está siendo correspondido, hermanos. Hay que buscar el Corán, hay que leerlo, ¿ya? Ahora vamos a ver órdenes, mandamientos de Dios que en este sentido. La gente está dejando de lado el Corán y está siguiendo las palabras del líder fulanito, del líder sutanito, el que tiene el turbante blanco, el que tiene el turbante verde, el que tiene el turbante azul. Y no, primero nosotros conocimos del Islam, conocimos de Muhammad, todo este asunto de la prédica islámica de Muhammad inició con la revelación del Corán, inició con las palabras del Corán entregadas a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, les decía, Dios dice en el Sagrado Corán, ¿sí? أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. En la sura 4, la sura de las mujeres, dice Dios en la aleya número 82 de la sura 4: ¿acaso no reflexionan en el Corán y su significado? Si no procediera de Dios, encontrarían en él numerosas contradicciones. Esta es una aleya, ¿sí? Aquí tenemos otra ley que también nos ordena que nosotros reflexionemos, ¿sí?, respecto a los significados del Sagrado Corán. Allah subhanahu wa ta'ala reveló el Sagrado Corán y nos ordena a nosotros que lo leamos, que lo estudiemos y que reflexionemos respecto a su significado. Entonces, hermanos, el Corán no es un libro meramente ritual. La recitación del Corán no es solamente para el rezo. La recitación del Sagrado Corán es básicamente para estudiarlo en nuestras casas, para guardarlo en nuestros corazones, para poderlo analizar, para poder reflexionar respecto al significado de estas aleyas. Entonces, hermanos, nuestra actitud, nosotros recibiendo el Corán aquí en América Latina, las traducciones en español o los Coranes originales en árabe, nuestra actitud debe ser más proactiva, nuestra actitud debe ser más firme en el sentido de que queremos saber qué tiene este libro. No lo memorizamos solo para el rezo repitiendo cosas que no se entienden. Debemos saber, debemos estudiarlo el Sagrado Corán. Cuando se nos habla de reflexionar, cuando se nos habla de analizar, se nos indica que debemos usar la razón para entender el Corán. Entonces, este libro que se le reveló a Muhammad y que Muhammad empezó a predicar y empezó a enseñar, debe ser analizado, debe ser racionalizado con el objetivo de conocer su significado, de comprender la dimensión de sus significados y aplicarlos en la práctica, para que así verdaderamente entre la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el Sagrado Corán, no se preocupen ustedes, el Sagrado Corán no busca que sean santos. Los seres humanos no somos santos ni lo seremos, ¿ya? Entonces, esa es nuestra introducción de hoy. Que Allah me los recompense, que Allah me los cuide y nos vemos inshallah la próxima semana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.